Ok, veamos otro ejemplo. Dice, halla un número, sabiendo que si a ese número le sumas el doble de la suma de ese número más 5, se obtiene el cuádruple de ese número menos 5 unidades. De nuevo, no definen un número en particular, entonces lo denotamos con la letra X. Aquí tenemos eso. Y el segundo paso sería el segundo término, que está diciendo el doble de la suma. De nuevo, aquí está un número, el doble seguido de una operación. Eso quiere decir que va a aparecer un 2 y un paréntesis, que es precisamente lo que se tiene aquí. Y está hablando de la suma de ese número y 5, es decir, x más 5. Entonces, todo ese término se escribe de esta forma. Y por último, el cuádruple del número, eso simplemente es un 4 multiplicado por el número, ya que no está diciendo el cuádruple de la suma o el cuádruple de la diferencia, entonces no va a haber un paréntesis, simplemente un 4 multiplicado por el número, que es lo que queda en este término. Ese cuádruple menos 5, entonces aquí está eso, y ahora solo hay que acomodar la ecuación. La forma que va a tener la ecuación no lo está diciendo el problema en general. Sabiendo que si a ese número, aquí tenemos el número, le sumas, aquí tenemos la suma, el doble, aquí está el doble, de la suma de ese número más 5, aquí está el doble de la suma del número más 5, se obtiene, es decir, es igual, aquí está el igual, el cuádruple de ese número, que es lo que se tiene aquí, menos 5 unidades, que es lo que se tiene de este lado derecho. Ok, ahora que ya se tiene esa ecuación, se procede con los mismos pasos. Pasar todos los términos que tienen X a la izquierda y todos los números que no tienen X a la derecha. ¿Sí? Pero antes, si notaron esto de aquí, es importante. Aquí tenemos un término, todo este término, que tiene un paréntesis. Bueno, dos paréntesis, uno que abre y otro que cierra. Eso tiene que desaparecerse. ¿Cómo se desaparece? Haciendo la operación del número que está a la izquierda por todos los términos que están dentro de ese paréntesis. Entonces hacemos la multiplicación. 2 por 1, recuerden que aquí hay un 1 cuando no se escribe. 2 por 1, 2, y la letra se queda exactamente igual. Y con este, pues es un simple número, entonces hacemos de nuevo. 2 por 5 y 10. En este caso no especifiqué que se aplica la ley de los signos, porque todo es positivo, entonces todo queda positivo. Pero formalmente se debe hacer más por más, queda más por más, sigue quedando más. Y del lado derecho, pues no pasó nada. Y ahora sí, pasamos todos los términos que tienen X al lado izquierdo. Por ejemplo, este 4, decimos que está sumando, ya que de nuevo, aquí tenemos un signo positivo cuando no se le escribe. Entonces está sumando, lo voy a pasar del otro lado, restando. El 2 ya estaba de este lado, el 2x y el x. Y ahora falta mover este más 10. Es decir, está sumando, lo voy a pasar del otro lado, restando. Y este menos 5, como ya está del lado derecho, ya no es necesario hacerle nada. Y ahora hacemos todas las operaciones. Hacemos x más 2x es igual a 3x. 3x menos 4x, hacemos la operación usual, el mayor menos el menor, es decir, 4 menos 3, y me queda 1, pues aquí hay un 1, y el signo va a ser del mayor. En este caso el mayor sería el 4, que tiene un signo negativo, por lo tanto el resultado debe ser negativo. Y con la misma letra, o incógnita, es decir, x. Y del lado derecho es una suma, pero de números negativos. Hacemos la suma usual, es decir, 10 más 5, eso es igual a 15, pero como es una suma de números negativos, pues el resultado tiene que ser negativo. ¿Sí? Entonces, ahí, aquí del lado izquierdo, recuerden que cuando no se le escribe ningún número, quiere decir que hay un 1, es decir, en este caso hay un menos 1. Entonces debo dejar la x sola y positiva, con un 1 positivo. Entonces quito ese menos 1. Recordando, ese menos 1 se está multiplicando con la x, ya que entre el menos 1 y la x no hay ningún símbolo de suma o resta. El símbolo está hasta la izquierda de este 1. Entonces está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado, dividiendo. Y es precisamente lo que se obtiene aquí. Y aquí solo hay que simplificar esta expresión con la ley de los signos.
Menos entre menos queda más, por eso queda positivo. Y 15 entre 1 es igual a 15. Y esa sería la solución. Veamos el último ejemplo. Dice, haya un número si la diferencia entre el triple de ese número y la mitad de ese número menos 2 es igual al doble de la suma del número dado más 3. Entonces empezamos por escribir el triple del número, luego la mitad del número dado menos 2, aquí se tiene la mitad, menos 2, y el doble de la suma. Aquí hay solo un pequeño error. Recuerden que cuando está el número indicado de una operación seguida, debe existir un paréntesis, pero en este caso no hay paréntesis. Aquí hay un error de escritura. Aquí debe decir el doble del número sumado con 3, que es precisamente lo que está ocurriendo. El doble del número sumado con 3. No, aquí está mal escrito, el doble de la suma, repito. Y entonces la expresión, la ecuación general, o sea, la forma que va a tener, nos la da el problema en sí. Dice, haya un número, si la diferencia entre el triple de ese número y la mitad de ese número menos 2, aquí está la diferencia entre el triple y la mitad menos 2, y por este lado dice igual, entonces sí, un igual al doble de la suma, que se equivocaron, debería ser el doble del número con 3. Y se hace el mismo procedimiento. Aquí de nuevo notan que hay paréntesis, entonces hay que hacer las operaciones. Aquí recuerden que cuando no se escribe un número hay un 1, entonces hay que hacer la multiplicación 1 por 3, pero sigue dando 3, entonces queda exactamente igual. Y en este caso hay un menos 1, sería menos 1 por más, menos 1 por más un medio, queda menos un medio. Por eso queda el menos x sobre 2. Luego en este caso queda menos por menos y es igual a 2 positivo. Y del lado derecho queda exactamente igual. Entonces se sigue con el procedimiento usual que estábamos haciendo. Pasamos todos los términos de x del lado izquierdo y todos los números que no contienen x del lado derecho. Esta línea la podemos ignorar, ya que simplemente hacemos aquí a partir de este término que es una fracción. Para eliminar esta fracción tenemos que multiplicar toda la ecuación por este número, que es 2. Entonces, cuando multipliquemos por el primer término, quedaría 2 por 3, queda 6x. Cuando multipliquemos por esta fracción, nos va a quedar menos 2x entre 2, pero el 2 entre 2 queda 1, entonces simplemente queda la x negativa, y es este término de acá. Cuando multipliquemos 2 por 2, nos va a quedar 4, que es este término. 2 por 2x nos queda 4x, y 2 por 3 nos queda 6. Y ahora sí, pasamos todos los términos que tienen x del lado izquierdo. El 6 y este menos x ya están del lado izquierdo, pero este 4 hay que pasarlo. Está sumando, lo vamos a pasar restando, que es lo que se tiene de este lado. Y el número 4 positivo hay que pasarlo del lado derecho. Si está sumando, lo voy a pasar restando. Por último, solo se tiene que hacer las operaciones, es decir, 6 es una resta, ya que uno es positivo y el otro es negativo. 6 menos 4 es igual a 2. Y si no es obvio el signo, pues de nuevo, se fijan cuál es el signo del número mayor. En este caso el número mayor es 6 y su signo es positivo. Por lo tanto, el resultado debe ser positivo. Cuando nos escriben, recuerden, quiere decir que es positivo. Y del lado de las x, hacemos las operaciones. 6x menos x nos quedaría 5x. 5x menos 4x nos queda 1x. Entonces, esa es la solución. X igual con 2. Y es así como se resuelven estos problemas.